Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, estamos aquí para compartirles la palabra del Señor y hoy quiero tocar un tema que se llama lugares difíciles pero importantes. ¿Alguna vez has estado en un lugar difícil, has estado en una situación difícil, pero sabías que era importante que estuvieras ahí porque tenías que resolver esa situación? A veces también tal vez te ha tocado estar en lugares difíciles, y tal vez no supiste resolver una situación. Bueno, en la Biblia yo te quiero mencionar 3 lugares importantes, pero que también son muy difíciles. Pero la actitud que nosotros tomemos ante esas situaciones va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas. El primer lugar es el desierto. Cuando nosotros hablamos de desierto, obviamente estamos hablando de un lugar donde nuestro corazón va a ser probado, hablando espiritualmente. A veces pasamos ciertos desiertos como, no sé, una sequía en el ánimo, una sequía en las finanzas, una sequía a través de los problemas que estamos viviendo como familia o personalmente. Pero el desierto es algo que tenemos que pasar esos desiertos, esos lugares, tenemos que llegar en un momento a pasarlos, tenemos que atravesarlos en algún instante de nuestra vida. Pueden ser desiertos físicos, pero también pueden ser desiertos espirituales, morales. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos y tengamos una buena actitud. Quiero llevarte a la escritura en Mateo capítulo 4, verso 1, donde la Biblia dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mucho se ha hablado acerca de las tentaciones o de las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto. Y por eso es que nosotros a veces no queremos pasar esos desiertos. Pero recuerda que este versículo nos dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Fue el que lo llevó al desierto. Y sí, tenía que pasar una situación pues difícil porque iba a ser tentado. Pero nosotros recordemos que en todas las tentaciones Jesús salió adelante. Jesús tuvo una actitud buena porque empezó a buscar al Señor, empezó a recordar la palabra del Señor. Hay momentos en que tal vez no tengamos una Biblia a la mano, pero lo tenemos guardado en nuestro corazón, las predicaciones que escuchamos, lo que hemos leído, lo que hemos orado, lo que hemos buscado al Señor. Y eso fue mismo lo que le pasó a Jesús, ¿sabes? Porque cuando él fue tentado, dice la palabra que él salió victorioso. Por eso te digo que tu actitud en el desierto va a determinar cosas gloriosas en tu futuro. Checando ya todas las tentaciones que Jesús soportó y que venció, dice Mateo 4:11, 4:11, entonces el diablo también le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, aún en los momentos difíciles, vamos a tener recompensas. El enemigo va a tener que huir y las bendiciones de Dios van a llegar a nuestras vidas. Es algo muy especial, hermano, muy, pero muy especial, porque tenemos una buena actitud, buscamos al Señor, estamos haciendo las cosas correctas. Pero si en cambio hubo otras personas que pasaron desiertos y pues no les fue nada bien, ¿sabes? En Números 14:2 dice la palabra que el pueblo de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sabes? Ellos estaban frustrados, habían salido de Egipto, de una tierra de esclavitud, llegaron a un desierto, el cual tenían que cruzar, pero ellos deseaban mejor morirse. La actitud de ellos no fue buena. La actitud de ellos no fue la mejor. Y lamentablemente, ¿sabes qué pasó? Pues toda esta generación murió y quedó postrada en el desierto por no tener una buena actitud. No permitas que tu mala actitud haga que te quedes ahí tumbado en el desierto. Creo firmemente que el desierto es como una escuela de Dios para nosotros, ¿sabes? La Escritura nos dice en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios
estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Toda esta situación es un claro ejemplo de que estamos pasando este desierto como una enseñanza, dice la palabra, para saber Dios, para probarte Dios si lo que había en tu corazón, si habías de obedecerle o no. Y yo no sé, a veces nosotros tal vez no estamos pasando esta escuela del desierto, porque no lo vemos como una escuela, lo vemos como una prueba, una lucha, pero sabes, cuando tenemos una buena actitud, cuando nosotros estamos confiando en Dios, podemos ver aún las cosas malas o difíciles como cosas buenas que nos van a enseñar y nos van a dejar grandes lecciones. Te recuerdo lo que dice la Escritura. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien a los que amamos a Dios. El segundo lugar, difícil pero necesario, es el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Es donde a veces nosotros sentimos la presión más fuerte. No solamente el llamado de Dios, sino las pruebas, las luchas, y estamos en una constante oración buscando al Señor en todo momento. En Mateo capítulo 26, versículo 36, la Biblia dice: entonces llegó Jesús con sus discípulos, con ellos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí en tanto que yo voy y oro. Y dice la palabra que él fue a orar, él fue a buscar al Señor. ¿Sabes que Getsemaní era un lugar muy conocido por los discípulos, porque era un lugar donde iban a buscar al Señor, a orar al Señor? O sea, no era la primera vez que iban a este lugar. Y Jesús, en ese Getsemaní, en esa situación difícil, empezó a orar y a buscar al Señor con todo su corazón. Él derramó su alma ante Dios a través de su oración. ¿Por qué? Porque la actitud en el Getsemaní va a determinar nuestra comunión. Dice la palabra, después que les dijo eso en el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es importante que cuando nosotros oremos siempre le digamos al Señor: haz tu perfecta voluntad. Mira, la oración no es para torcerle el brazo a Dios, es para que nos ayude a nosotros a hacer su perfecta voluntad. Vemos a Jesús en el Getsemaní, tal vez un lugar difícil, pero un lugar donde él tomó una actitud buena y empezó a buscar al Señor. Él se sentía muy triste, su vida estaba agonizando ya en su espíritu, pero él se fortaleció en Dios. Pero me llama mucho la atención que le decía: pero Señor, no como yo quiera, sino como tú. Pero sin en cambio, vamos a ver dos casos muy importantes. En el verso 40 del capítulo 26 que estamos viendo de Mateo, dice que luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Fíjate, el lugar de oración que era Getsemaní, los discípulos lo usaron para dormirse. ¿Sí? Y esto de dormirse aquí espiritualmente nos habla de cuando están los problemas, están las broncas, están las luchas, y nosotros decidimos dormirnos. O sea, no nos importa absolutamente nada. Dice que Jesús dijo a Pedro: ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Y aquí encontramos un reclamo de Jesús. Oye, ¿cómo es posible? Estás en una situación difícil, estamos pasando situaciones difíciles y ustedes están dormidos. A veces nosotros estamos pasando situaciones semejantes, estamos pasando situaciones difíciles, y lo primero que hacemos, pues nos da igual y nos dormimos. O sea, no nos interesa la situación. Pero si eso crees que solamente fue algo malo, mira, hubo otra persona que hizo algo peor en el Getsemaní. Y sí, estamos hablando de Judas. En Juan capítulo 18, verso 2, dice la palabra: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Y sabes, aquí llegó Judas a traicionar a Jesús en el lugar del Getsemaní, que era muy difícil, un lugar de oración. Él decidió
vender a Jesús, lo traicionó, ahí vendió a Jesús. Y por un lado están los discípulos dormidos, por otro lado está este tremendo Judas para vender a Jesús. Y era un lugar de oración, era un lugar difícil. ¿Sí? A veces nos cuesta orar, a veces nos es difícil tener nuestro devocional por las presiones, por las luchas, por los desiertos, por lo que sea. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios y siempre pedirle su voluntad. No seamos como los discípulos que nos quedamos dormidos en el lugar de oración, y menos como Judas, que traicionemos. Porque a veces nosotros solamente venimos a orar al Señor, pero venimos a quejarnos de cierta gente, venimos a pedir al Señor que haga algo con esa gente que está haciendo las cosas malas. Sí tenemos que orar que Dios tenga misericordia, pero vamos a tomar un mejor tiempo. Honestamente creo que Getsemaní es una escuela de Dios para nosotros en todo momento. Así es que aprendamos a hacer las cosas correctamente. Tercer lugar, el Gólgota o Calvario. Y en este caso, la cruz de Jesucristo. La Biblia nos enseña en Juan 19:17, y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Jesús cargando su cruz. Yo recuerdo lo que la Biblia dice, hablando de Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, quiero recordarte algo que normalmente nosotros decimos. Decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y está muy bien. Pero mira, te voy a leer el versículo completo. Es Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo, o se entregó a sí mismo por mí. Pero la primera parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y recuerda que el lugar que estamos viendo ahorita es el Gólgota o el Calvario, el lugar donde estaba la cruz. Jesús fue ahí y murió por nosotros. Lo que era una tortura, lo que era un instrumento de tortura, se convirtió en nosotros en un símbolo de salvación. Tu actitud en el Gólgota determina tu victoria. Y es cierto, ¿sí? La Biblia nos dice en Colosenses 2, 14 al 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos cómo Jesucristo fue a la cruz para darnos la victoria, para tomar la victoria sobre nuestro enemigo y así nosotros poder tener salvación. ¿Sí? Un lugar difícil, pero se convirtió en un lugar de salvación para nosotros. Fíjate, en ese mismo lugar dice la palabra que había dos personas más, dos malhechores. Dice la palabra en Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjate, había una persona ahí que le estaba injuriando, que le estaba echando a Jesús, ¿verdad? Y le decía, a ver, pues no que eres el Cristo, y ahí estaba haciendo. A veces tomamos esa actitud como ese malhechor en esa cruz. Estamos viendo y estamos pasando una situación difícil, pero no nos importa. Estamos echándole y a veces nos quejamos. ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué esto? ¿Y dónde están tus muchas misericordias? Cuidado con esa actitud, cuidado, tengamos mucho cuidado con esa situación. Pero sin en cambio, del otro lado estaba otro malhechor. Y dice que respondiendo, versículos 40 y 41, respondiendo el otro malhechor le respondió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos
lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. La actitud que tomó este malhechor trajo un triunfo y una victoria a su vida. Porque después en los versículos 42 y 43 se escucha y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz, el Gólgota o Calvario, es un lugar difícil. Pero aún en ese lugar difícil hubo un hombre que encontró la salvación. En los lugares difíciles nosotros podemos encontrar la misericordia y la salvación, la solución de Dios para nosotros. Pero, sin en cambio, hubo otra persona que no murió, no llegó ahí al Gólgota. Lo miró de lejos y ese es Judas. Pero sin en cambio fue y tomó otro lugar, un lugar que en la traducción es campo de sangre. Y dice Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, porque él se arrepintió, supuestamente que fue un remordimiento, y después salió y fue y se ahorcó. O sea, no pidió perdón, él hubiera corrido, si él hubiera corrido al Calvario, a donde estaba Jesús. Si el ladrón, el malhechor, encontró la salvación, Judas lo hubiera encontrado. Pero él decidió huir, él decidió ir y ahorcarse. ¿Sabes? Estas situaciones son difíciles, porque son situaciones que pues nos pueden llegar a pasar a todos. Tanto el desierto como el Getsemaní, como el Gólgota o la cruz. Son situaciones difíciles que nos pueden llegar, pero son importantes que las pasemos con una buena actitud, con una confianza plena en Dios y poder hacer así cada día mejores. Recuerda que nuestra actitud va a depender mucho de nuestras victorias y de nuestra respuesta o la respuesta de Dios para nosotros. Así es que busquemos al Señor todo momento. Los momentos difíciles o los lugares difíciles van a llegar, pero busquemos al Señor y tengamos una buena actitud y Dios se va a encargar del resto en el nombre del Señor. Así es que recuerda, son lugares difíciles, pero en esos lugares podemos obtener aún la victoria en el nombre del Señor. Que Dios sea con ustedes en todo momento, que Dios sea guardándoles y gracias a Dios por sus vidas. Les bendigo en el precioso nombre de Jesucristo. Dios con ustedes.